debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día, estimada audiencia de Contraportada. Soy Angélica María Bejarano Medina, docente universitaria, magíster en filosofía y me he desempeñado durante mi vida profesional como docente universitaria en algunas universidades de aquí de la ciudad de Cali. Estoy muy contenta de estar participando en este proyecto de Contraportada y me siento identificada con este esfuerzo que ya lleva varios meses, porque soy una convencida de que hay que trabajar en verdad por el cambio, porque efectivamente haya cambio en el país y que ese cambio que realmente afecte a gran parte o a la totalidad, en el mejor de los casos, de los colombianos. Es decir, que hasta el colombiano más alejado de las grandes ciudades esté cerca de las posibilidades que ofrece el cambio como se está presentando hoy en día, reconociendo que no es fácil, pero que es importante avanzar en ello. Quiero invitarlos a que reflexionemos en estas primeras columnas sobre el miedo como emoción política y el miedo como lo están agenciando y nos están manipulando en este país y en general en el mundo entero a partir de las políticas de miedo que se transmiten, se retransmiten, se comunican y vuelven y se cuentan en el voz a voz por parte de medios de comunicación, periodistas reconocidos, políticos, funcionarios, llámese gobernadores, alcaldes, congresistas, donde su accionar está encaminado a no a llevar a la reflexión ni al análisis crítico ni a la comprensión de las problemáticas, sino a infundir miedo. ¿Miedo con qué finalidades? Eso es lo que habría que entrar a explorar. Mi artículo de hoy se llama Ahí viene el coco y no es como lo pinta. ¿Qué quiere decir que ahí viene el coco? Que es la expresión que decido utilizar para invitarlos a que empecemos a reconocer ese coco que nos quieren volver a poner de frente todos los días en diferentes entornos. ¿Por qué nos interesa esa reflexión en torno al miedo? Porque ahí es necesario preguntarse qué buscan quienes están insistiendo de manera pertinaz, constante, en que tenemos que prepararnos para los peores escenarios o tenemos que entrar a defendernos de unos supuestos enemigos tanto internos como externos, como a partir del miedo que se distribuye y se infunde en sus diferentes formatos, pues lo que se quiere es que se vuelvan a consolidar algunas aspiraciones políticas de una clase política non santa que no trabajó efectivamente por consolidar una Colombia mejor, sino por consolidar y abanderar y fortalecer sus intereses particulares. Es un hecho, el miedo es una emoción política, es una emoción política que rinde utilidad, que tiene uso, un uso extendido y que le devuelve a quien está interesado en patrocinar estas políticas de miedo, le devuelve unos réditos, le da aparentemente unas ganancias. Pero cuando uno empieza a ahondar más allá en la situación, descubre también, si se detiene un poco y piensa, se da cuenta que ese coco con el que pretenden asustarnos también termina asustando al que quiere impartir miedo. Es decir, uno podría decir que en el análisis que se hace, quien intenta infundir miedo también es un gran miedoso de muchas cosas, de muchas circunstancias, y lo que quiere es que las cosas no cambien, que se sigan dando a su modo, buscando el beneficio propio. ¿Cómo aprendimos nosotros a sentir miedo? El miedo es una emoción. Y en la medida en que es una emoción, todos sentimos miedo. Algunos científicos dicen que el miedo está presente también en algunos mamíferos,
Y algunos otros dicen que lo que dispara el miedo también está presente en las amígdalas, en la amígdala. Bueno, ahí hay una cantidad de estudios científicos que van por un lado o van por el otro. En todo caso, lo que intentan mostrar es que el miedo es una actitud que está presente en el ser humano, que no la buscó, que viene con él, pero que ese miedo es también cultivado. Es producto, sí, de la sensación de vulnerabilidad permanente que siente el ser humano y el miedo más frecuente que siente naturalmente todo ser humano es el miedo a la muerte. Y cuando uno va a intentar explorar, reflexionar sobre lo que está pasando con el miedo en la sociedad, la contraportada que está todo el tiempo allí detrás de los que están infundiendo miedo es el miedo a perder la vida. O te pongo miedo, te hago sentir miedo porque yo también puedo quitarte la vida. Incluso puedo quitarte la vida de una manera que ni siquiera sepas quién está haciendo el daño para que pueda desaparecer, que es lo que sucede con los emprendimientos en los que se busca implementar formas de terrorismo. El terrorismo es un negocio que le rinde réditos económicos a una parte, yo no sé si minoritaria, pero muy estrecha de la comunidad que empieza a sacar también ganancias de ello. ¿Cómo aprendimos nosotros a tener miedo de la manera tan fuerte que lo tenemos? Pues como nos dijeron siempre, cuando éramos niños todos aprendimos a huir del coco, cuando no queríamos obedecer, cuando no queríamos hacer la tarea, cuando no queríamos cumplir con la comida que nos estaban ofreciendo porque no era de nuestro gusto. La amenaza frecuente de la mamá o del papá o de quien estuviese ejerciendo la autoridad era amenazar con el coco. Ahí viene el coco, vea. Haga la tarea, éntrese de jugar en la calle, obedezca, haga lo que tiene que hacer, porque si no, se lo va a llevar el coco. Uno revisa y encuentra que la figura del coco es una figura que está extendida en Hispanoamérica, ni siquiera solamente en Latinoamérica, eso es hispanoamericano. En España también hablan de un personaje similar al coco. Pero para que nos vamos sorprendiendo, eso no es solamente, digamos, de ahora. Eso, incluso los romanos, después de que perdieron en la guerra contra Cartago, liderada por el general Aníbal, los romanos, las madres romanas o las institutrices que estaban cuidando a los niños, le decían al niño, si no cumplía con sus deberes, si no aceptaba lo que le estaban ordenando, si no obedecía, que Aníbal estaba en la puerta. Aníbal a puertas, es decir, viene por usted, se lo va a llevar. Es decir, siempre la cultura humana, la historia humana ha encontrado estrategias para impartir miedo. El miedo parece ser la mejor herramienta, la más rápida por lo menos, para recuperar el control o para extender el poder a niveles donde ordinariamente parece ser no llega el miedo. Sentimos naturalmente ese miedo y uno tiene que preguntarse, además, si hay una posibilidad de que el miedo también tenga una cara positiva. Y uno tendría que decir que sí. Efectivamente, el miedo nos reporta prevención. Nosotros sentimos miedo frente a lo que nos causa asombro, frente a lo desconocido, frente a lo sobrecogedor. Y esa situación frente a lo desconocido y lo sobrecogedor, pues nos lleva a tener unas actitudes y emprender acciones preventivas, acciones de supervivencia. Yo me detengo, yo frente al sobresalto que me produce el miedo, pues detengo la acción, pudiera ser que analice y cuando analizo qué es lo que está sucediendo ahí, pues yo podría hacer que le traiga elementos de seguridad a mi vida. Es decir, el riesgo o el elemento que me puede vulnerar, que me causa vulneración, pues puede ser que se controle o desaparezca rápidamente. Entonces hay esa versión, es decir, si no sintiéramos miedo, nosotros seríamos unos individuos arrojados
en el sentido de que podríamos enfrentar cualquier situación sin detenernos mínimamente en las consecuencias de ello. Pero volviendo a la otra cara del miedo, al miedo como emoción política, uno tendría que ver que, ¿por qué se genera miedo? Porque el miedo es una emoción. Y resulta que las emociones pueden desestabilizar a una comunidad y la pueden fragmentar y pueden llevar a que entre los individuos que forman parte de esas comunidades lo que haya es alejamiento, encerramiento, poco interés y unas acciones poco empáticas frente a la situación que el otro tiene que afrontar. Entonces, una manera de fragmentar una sociedad para que el divide y vencerás que tanto dijeron los romanos y pusieron en práctica los emperadores, era eso, es eso. Yo busco cómo causar desunión en la sociedad para poder entrar a que mis intereses sean los que imperen, mis intereses sean los que los demás simplemente asimilen. Es decir, yo también podría pensar que si el miedo tiene también un lado positivo, en las sociedades en las que se reconoce que están siendo manipuladas por el miedo que les están infundiendo otros a través de distintos medios, a través de narrativas y de comunicaciones que eh, están movilizando a las personas a que se queden quietas, a que no actúen, a que decidan pensar que es mejor que nosotros podamos vivir. Viviríamos más tranquilos en una sociedad donde todos pensásemos igual. Y mejor viviríamos en una sociedad donde todos pensásemos igual si nosotros pensamos exactamente igual a como piensa quien está detentando el poder, independientemente de los intereses que tenga ese personaje para con la comunidad, para con la sociedad. Nosotros tenemos, si nos ponemos muy juiciosos, bien puede ser que identifiquemos, sobre todo políticos, y políticos de las últimas décadas, de congresistas incluso, que renuncian a pensar en sus electores por defender sus propios intereses y cuando, digamos, se ven descubiertos, lo que hacen es poner en práctica aquello de que la mejor defensa es el ataque. Y la mejor defensa reconocida como el ataque es llenemos a los colombianos, llenemos a los pueblos, llenemos a las grandes ciudades y a las pequeñas ciudades, llenémoslas de ciudadanos miedosos, de ciudadanos timoratos, de ciudadanos que poseídos por el miedo les pasa lo que produce el miedo. El miedo lleva a que la gente decida no actuar, a quedarse quieto. Acabamos de pasar algunos de los que están aquí sentados conmigo en cualquier espacio y en cualquier hora del día. La experiencia de la pandemia pasó hace 4 o 5 años y fue un ejemplo de falta de solidaridad. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando en la casa de enseguida ni en el departamento de enseguida por físico miedo al contagio. El otro es un potencial agresor porque puede ser quien trae consigo el virus que me puede causar la muerte. Y cuando empieza a levantarse el tapete de los réditos que rindió esa estrategia del miedo, pues se entera uno, como nos estamos enterando últimamente, que fue un espacio de tiempo en el que robaron, se apropiaron de los recursos, dijeron que iban a hacer lo que no hicieron. ¿Y qué fue lo que se pasó? Que la sociedad no tuvo el interés de reaccionar. ¿Cómo nosotros podríamos entender entonces el miedo? Más allá de la psicología, ¿por qué sentimos miedo? Y en la antigüedad clásica ya lo había definido Aristóteles para mi gusto, con bastante maestría. El miedo, ¿qué es el miedo? ¿Cómo definimos el miedo? El miedo es ese dolor producido por la aparente presencia o la inminente presencia
de algo malo o de algo negativo, que genera, en el que experimenta el miedo, genera una sensación de impotencia. Cuando a las sociedades las están manejando por la emoción del miedo como en sentido político, lo que se busca es que la gente no reaccione y que la gente lea como soluciones adecuadas las soluciones que nosotros le estamos brindando en ese momento. Es decir, quien siente miedo y el miedo está siendo agenciado por quienes le gobiernan, por quienes ejercen de alguna manera el poder, llámelos periodistas, llámelos cadenas de comunicación, de información, de empresarios y de gente que está en las élites, es generar la sensación de que algo se avecina y que yo estoy atrapado allí. Hay como dos niveles del miedo, el miedo comunitario y el miedo individual. Es importante esclarecer lo que sucede allí. Es importante que nosotros, la invitación entonces, miren, es a que nos preguntemos en estos ejercicios de reflexión, donde a mí me interesa que nos pongamos las pilas y nos demos cuenta de lo que está pasando, es que en efecto intentemos comprender la realidad de lo que está pasando en el país. Y cuando nos preguntamos cuál es la realidad de lo que está pasando en el país, cuando estamos escuchando todos estos políticos que se están planteando como la mejor alternativa para gobernar, uno tendría que preguntarse a qué aspiran que lleguemos a ser como nación cuando su planteamiento eh, es buscar que se adhiera a él. ¿Para qué se adhiera a él? Porque es el Salvador, es el que nos va a salvar de eso sobrecogedor, de eso que nos está generando miedo. Entonces hay que adherir al que me está contando, que me están, el futuro es un futuro incierto, que el futuro es un asunto que no se puede resolver si no lo resuelve quien está ofreciendo las alternativas frente al miedo. Entonces generan el miedo, pero además parece que sacaran la carta y dijeran el miedo viene allí. Y allí, para cerrar, uno tendría que pensar en algunos personajes del país, algunos personajes que nos gobernaron o que nos gobiernan, que están en el Congreso y que no tienen respuestas adecuadas ni soluciones pensadas para que nosotros podamos salir del statu quo en el que estamos. Por eso hay que poner mucha atención y empezar a reconocer que quien nos diga que ahí viene el coco, también hay que decirle y hay que entender que ese coco no es como lo pinta. ¿De qué se trata? De que nosotros intentemos reconocer cómo nos están pintando ese coco y qué tan sobrecogedor en efecto puede ser ese coco, porque lo que resulta ser es una narrativa. Muchísimas gracias por su atención. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.